A mí me parece que ministros como Armando Benedetti, que incluso han sido denunciados por delitos como tráfico de influencias, por otros integrantes del gabinete, porque es que acá el discurso del gobierno de que lo están persiguiendo, de que es un golpe de Estado, se cae de su propio peso porque son sus mismos integrantes del gabinete los que están denunciando politiqueros de este estilo, pues realmente no tiene presentación que Armando Benedetti siga en ese ministerio. Este es un señor que tiene 7 investigaciones penales en su contra, que cada fin de semana un periodista saca audios o saca pruebas distintas mostrando que este señor habría cometido estos delitos. Jennifer Pedraza, representante por Dignidad y Compromiso, está aquí en quienique.com para conversar sobre las alertas que han hecho recientemente del futuro presupuestal de las universidades públicas del país y también para darnos su opinión sobre la reciente elección de Héctor Carvajal como magistrado de la Corte Suprema, además de las declaraciones que hizo la vicepresidenta Francia Márquez recientemente. Bienvenida, representante. Muchísimas gracias por estar aquí en quienique.com. Muchas gracias a ti, Ana, y a quien Ikea por la invitación. Representante Pedraza, usted ha sido enfática en rechazar la elección de Héctor Carvajal como magistrado de la Corte Constitucional. ¿Cuáles son esos elementos específicos que a su juicio comprometen su independencia y su idoneidad para ocupar este cargo? Bueno, lo primero que vale la pena decirle a la gente es que la Corte Constitucional es una instancia de una relevancia muy especial en nuestro país porque estamos hablando de del lugar en donde, por ejemplo, se han tomado decisiones tan importantes como permitir, autorizar y proteger el derecho al matrimonio pues, de las personas del mismo sexo, así como se ha despenalizado la interrupción voluntaria del embarazo, se ha permitido el consumo, la dosis mínima de cannabis, entre otros pasos muy importantes que en temas que especialmente el Congreso de la República no ha legislado, la Corte Constitucional pues ha, digamos que mandado la parada sobre esos temas. Pero no solo eso, fue precisamente la Corte Constitucional la que le puso el palo en la rueda a la iniciativa reeleccionista del expresidente Álvaro Uribe. Así que aquí no estamos ante cualquier decisión, es la Corte Constitucional la que interpreta y la que ha venido desarrollando, posterior a la Constitución del 91, varios de los elementos, pues, a través de los cuales se concreta y se desarrolla, sí, se deriva un poco la Constitución y además es la que tiene que evaluar que las leyes, los referendos, cumplan los criterios constitucionales, tanto de fondo como de forma, es decir, en los trámites legislativos. Entonces, por ejemplo, la Corte Constitucional va a tener que tomar una decisión frente a la reforma pensional del gobierno, entonces no es un lugar cualquiera, es un lugar en donde de verdad se terminan tomando muchas decisiones trascendentales para las mujeres, para los niños, las niñas, las minorías y al final para todo el país. ¿Qué pasa? Hoy la Corte Constitucional tiene 9 magistrados. De esos 9 magistrados, una de ellas se iba a reemplazar precisamente por la terna que el presidente presenta al Senado. El Senado tiene que elegir una de las personas que el presidente presenta. Es lamentable que la terna para reemplazar a una mujer haya contenido un hombre y que efectivamente haya sido el elegido Héctor Carvajal, porque esto es un retroceso en materia de la participación paritaria de las mujeres en la Corte Constitucional. Veníamos de ser 4 de los 9 miembros de la Corte Constitucional mujeres, ahora tenemos un retroceso y solamente vamos a tener 3 mujeres en la Corte Constitucional de los 9 magistrados que toman las decisiones. Pero no solo eso, también es un retroceso porque ningún presidente en Colombia se había atrevido antes a ternar el nombre de su abogado personal. Y casi que este es el mejor amigo de Petro, pues, best friends, porque Carvajal mismo ha dicho que tiene el privilegio de hablar casi semanalmente con el presidente Gustavo Petro, cosa que ni siquiera pueden decir los ministros. Y este es el abogado que ha representado al presidente Gustavo Petro, por ejemplo, en el caso de la investigación del Consejo Nacional Electoral por presunta financiación ilegal de su campaña. Es por esto que elegir a Carvajal como magistrado de la Corte Constitucional es una afrenta a la independencia de poderes y viola el espíritu de la Constitución en el sentido de la separación de poderes. Aquí estamos hablando de una de las 3 principales cortes en las que se concreta el poder de la rama judicial y que en ese sentido debería mantenerse apartada del Ejecutivo, que es en particular el presidente Gustavo Petro. Además, esto es grave porque las otras 2 mujeres que componían la terna eran excelentes, tenían una hoja de vida increíble, realmente admirable y una trayectoria de independencia que yo creo que hubiese sido una buena noticia para Colombia que alguna de las dos fuese magistrada, pero por el contrario, hoy estamos en el peor de los resultados posibles, un magistrado nuevo que no es mujer, que reemplazan el puesto de una mujer por un hombre, pero además por un hombre cercano al presidente Gustavo Petro, y no solo eso, un señor que fue capaz de repartir un supuesto concepto en el Senado de la República, diciendo que a pesar de que él cumpla la edad
de retiro forzoso que la ley establece, que no, que él va a seguir ahí, que él está seguro, que él da fe, que él da su palabra de que puede violar la ley. Entonces uno dice, esta es una persona que interpreta de manera amañada para favorecerse la ley. ¿Por qué vamos a creer que una persona así esté en la Corte Constitucional? Todo lo contrario. Por otro lado, hoy la vicepresidenta Francia Márquez habló sobre lo que ha sido para ella gobernar y mencionó pues los dejes racistas y patriarcales de este gobierno. ¿Usted qué lectura hace pues de ese pronunciamiento? Yo escuchaba personas decir como, no, pero si la vicepresidenta está ahí, su objetivo central y su papel es entonces defender al presidente. Y yo le quiero decir a la gente que Francia Márquez no se ganó en un paquete de chitos esa vicepresidencia. Eso fue en una consulta y a punta de votos que Francia Márquez logró ser la vicepresidenta de este país. Sacó 723.000 votos. Cuando Armando Benedetti, que la trata como, la trata súper mal, va a sacar 723.000 votos en este país? Cuando Angie Rodríguez, que es ahora la mano derecha de Petro, la que reemplazó de alguna manera a Laura Sarabia, no la conoce nadie. Francia Márquez tiene un reconocimiento de este país que lamentablemente pues no ha sido reconocido por el presidente y por el gobierno, que sí hacían mucho énfasis en su figura en las elecciones porque representaba las causas del movimiento ambientalista, el movimiento afro, el movimiento de mujeres, pero que ahora precisamente esas cualidades que ella tiene de ser tan disruptiva, de ser una mujer rebelde, es precisamente lo que les estorba y por eso la han venido alejando y apartando y aislando en el gobierno. Yo creo que el gobierno debería tener una actitud mucho más autocrítica y estar dispuesto a rectificar con este tipo de prácticas. Es obvio que es un gobierno machista, ¿cómo no? Si prácticamente se ha convertido en un requisito para nombrar a un hombre en altos cargos de poder en este gobierno que está denunciado por violencia machista. Holman Morris, por ejemplo, que además el poder político que concentra hoy es tan grande que le permite incluso censurar a las voces que desde el Congreso hemos venido apoyando a las víctimas que lo denuncian. Este es un señor que ni siquiera ha reparado a las mujeres que lo han denunciado por violencia machista ni ha reconocido este tipo de prácticas. Pero no solo él, Daniel Mendoza Leal, recuerden, Víctor de Currea Lugo, o sea, prácticamente aquí, embajada que ven, embajada que le quieren entregar a un hombre denunciado por acoso sexual o por violencia machista. Así que pues yo creo que la vicepresidenta tiene razón. La pregunta es, pues no sé, pienso yo, ¿hasta cuándo van a seguir apostándole a ese proyecto político que a mi parecer es estructuralmente así? Entonces a veces siento que el presidente busca rodearse de personas para lavarle la cara a ese proyecto político, pero que hoy su dirección y el núcleo de ese proyecto político, pues dirigido además por Benedetti, también denunciado por haberle sacado un cuchillo a una mujer cuando fue embajador de Colombia ante la FAO, pues es estructuralmente patriarcal. La escucho hablar y pienso en ese Consejo de Ministros televisado, en donde, pese a los señalamientos de Susana Muhammad, en ese momento ministra, y a la misma Francia Márquez sobre Armando Benedetti, pues este político parece seguir atornillado al poder, pues pese a todos los escándalos. Mira, Ana, ya son 5 ministros y 2 altos funcionarios los que salen denunciando casos de posibles delitos de parte de Armando Benedetti. Está Mr. Taxes, está el viceministro de Hacienda, la ministra de Justicia, pero además casualmente suelen ser mujeres. Susana, Ángela María Buitrago, en Francia Márquez, que también renuncia al Ministerio de la Igualdad, es la única que concreta ese acto de protesta de ese Consejo de Ministros cuando llega Armando Benedetti, no solo a ser el ministro del Interior, sino a ser la mano derecha del presidente. Y en la práctica a veces el presidente, a veces, tanto que el mismo Petro intentó dejarlo encargado cuando se fue a China. Desde mi perspectiva, son precisamente esas mujeres las primeras de las que el presidente prescinde. Es como si él sintiera que las tiene a ellas y todo lo que ellas representan incondicionalmente. Y eso es algo en lo que no podemos, mejor dicho, yo quiero decirle a sus compañeras que podemos construir un proyecto político diferente, que no estamos condenadas a ser siempre el vagón de cola de proyectos que son patriarcales en su estructura y que lamentablemente están hoy premiando a los sectores de la política tradicional que ellas mismas, nosotras mismas hemos enfrentado, no solo electoralmente, contra precisamente este tipo de exponentes de la política tradicional, como para que su gobierno, en el que ella puso 723.000 votos, venga a pues someterla a hombres como Armando Benedetti. Y yo creo que fue muy digna el acto de protesta que tuvo Francia, pero pues bueno, eso ya es una decisión individual de cada una, ¿no? Hasta cuando uno sigue intentando apostarle a un proyecto que de fondo más bien parece que nos usara para lavarse la cara y para fingir que no es lo machista y lo patriarcal que es. Representante, usted y otros congresistas han denunciado que aún no se ha podido agendar debate de moción de censura. ¿Qué está pasando? ¿Qué presiones existen para que este ejercicio pues encuentre tantos obstáculos? Está pasando que el presidente tiene un gran aliado el presidente Gustavo Petro tiene un gran aliado que es
presidente de la Cámara de Representantes, un representante de la Cámara muy cercano a Carlos Amaya, que lo que ha hecho es calentar y calentar y calentar y demorar nuestra solicitud de moción de censura que radicamos hace más de 60 días. Para la gente que nos está viendo, una moción de censura es cuando el Congreso puede decidir votar sí o no a que el ministro que está llamado a cuestionamientos o que está llamado a rendir cuentas permanezca o no permanezca en ese cargo. A mí me parece que ministros como Armando Benedetti, que incluso han sido denunciados por delitos como tráfico de influencias por otros integrantes del gabinete, porque es que acá el discurso del gobierno de que lo están persiguiendo, de que es un golpe de Estado, se cae de su propio peso porque son sus mismos integrantes del gabinete los que están denunciando politiqueros de este estilo, pues realmente no tiene presentación que Armando Benedetti siga en ese ministerio. Este es un señor que tiene 7 investigaciones penales en su contra, que cada fin de semana un periodista saca audios o saca pruebas distintas mostrando que este señor habría cometido estos delitos y sigue rampante como si nada, como Pedro por su casa, casi que todo el mundo tiene que arrodillársele a Armando Benedetti en este gobierno. O sea, cada vez tiene más sentido ese chantaje al que el mismo Benedetti sometió al presidente Gustavo Petro diciéndole que si él hablaba todos se iban presos, que había conseguido 15.000 millones de pesos para la campaña. Y eso es muy, muy, muy lamentable, sobre todo en un gobierno que se eligió como un gobierno distinto a los anteriores, como un gobierno del cambio, pues, comillas. Sí, Benedetti estaba haciendo campaña por Petro, pero nadie se imaginó que fuera a ser casi que el presidente. Es que el poder que tiene ese señor es realmente increíble para tomar decisiones de qué proyectos avanza, con quién se conversa, con quién no se conversa. E increíblemente al principio que dijeron que lo habían elegido, es que para que ahora sí pasaran todos los proyectos, Armando Benedetti no ha movido un solo dedo, por ejemplo, para que la reforma laboral salga adelante. Tiene cero identidad con las causas del movimiento social que Petro sí instrumentaliza cada 8 días en sus discursos de balcón. Entonces, para mí, Armando Benetti debería salir y nosotros estamos agotando todas las instancias para que en caso de que la mesa directiva de la Cámara pues no nos agende esta moción de censura, tendremos que acudir a nuestro derecho a tutelar, tendremos que tutelar más bien nuestro derecho a la participación política y a realizar el control político que un señor de este estilo merece en el Congreso de la República. Representante. Y bueno, pasando a otros temas, la Contraloría señaló recientemente, alertó sobre un déficit de 8.3 billones de pesos en las universidades públicas. ¿Qué lectura hace usted de esta situación y de la respuesta que le ha dado el gobierno a las universidades públicas hasta ahora? ¿Por qué si el gobierno está anunciando con bombos y platillos que hay más plata para las públicas, entonces la crisis no se salda? Creo que esa es la pregunta en la que todo el mundo, en la que todos estamos. Si bien los recursos de las universidades públicas crecieron en un 9% por encima de la inflación para el 2024, de esos 9% el gobierno ha estado presionando muy fuertemente a las universidades para que aumenten cobertura. Y resulta, obvio todos queremos que haya más cobertura, pero resulta que las universidades llevan 30 años desfinanciadas. Llevan 30 años cargando una bolita de nieve que se ha venido agrandando, que es esa deuda histórica que al día de hoy se estima en 23 billones de pesos. Entonces, cuando tú tienes un montón de instituciones en crisis y les pones una carga gigante de que tienen que crear 500.000 nuevos cupos, eh, Ana, porque eso fue lo que el presidente prometió en campaña, cuando 500.000 nuevos cupos se demoraron 30 años en crearlos las universidades públicas, pues lo que tú vas a terminar haciendo es que colapse el sistema. Eso es lo que está pasando. Si bien, como les decía, aumentó en un 9% por encima de la inflación el presupuesto de las públicas, el gobierno obligó a que 5 de esos puntos fueran todos destinados a los aumentos de cobertura, de manera que solo quedaron 4% disponible para atender los gastos de funcionamiento, los salarios de los maestros, de las maestras, la deuda, el déficit, los nuevos edificios, los que se caen, que toca reponerlos, ¿sí? Las bases de datos, cómo se ponen más caras. Entonces, en ese sentido, lo que está pasando al día de hoy es que los recursos son insuficientes. Solo uno de los factores que te acabo de mencionar, que son los salarios de los profes, crecen al 4.65% en promedio al año, obvio por encima de la inflación. Entonces, aquí estamos hablando de que estos cuatro puntos que quedaban disponibles de los 9 que dio el gobierno al principio, todos se van solamente en gastos de funcionamiento. Y resulta que las universidades tienen una deuda histórica. Mira, por ejemplo, la Universidad de Antioquia hoy está teniendo que hipotecar sus predios para poder conseguir un crédito para poder funcionar. Ha recortado, si no estoy mal, 23.000 horas cátedra. O sea, realmente una situación muy crítica y muy grave, porque el gobierno solo cuenta la mitad de la historia. Listo, le dimos más plata a las universidades, genial, me encanta, pero la parte que no dice son todas las nuevas responsabilidades que les está poniendo, forzando el incremento de cobertura, condicionando a que las universidades aumenten de manera desmedida la cobertura, y no solo eso, sino que también emitió un decreto, que es el decreto de formalización laboral docente,
en donde presionan las universidades para que vinculen de planta a los profesores y a las profesoras universitarias, un fin que es noble, que yo comparto, yo tampoco quiero que sigan precarizados y precarizadas, pero eso cuesta 2.9 billones de pesos. Que el 70% de los profes y de las profes de la educación superior sean de planta, cuesta 2.9 millones de pesos. Entonces, chévere, yo también suscribo esa meta, pero entonces métanse la mano al bolsillo y financien, porque de lo contrario van a seguir aumentando la tendencia a la autofinanciación y a la privatización y a la crisis de las universidades públicas. Eso es lo que está pasando. Sí, chévere que haya más plata, pero en comparación a las grandes responsabilidades que el gobierno le está poniendo a las universidades, no alcanza ni para cumplir esas nuevas responsabilidades, ni siquiera para pagar la deuda histórica que se tiene el día de hoy. En ese sentido, ¿cuál sería la hoja de ruta frente a este panorama, representante? Bueno, la ruta a seguir es una muy importante y es que nosotros hemos presentado un proyecto de ley para reformar la ley 30, porque eso también es clave que ustedes lo sepan. Así esta plática esté creciendo en este gobierno, pues muy bien, pero a partir del 2026 podría volver a congelarse. Y es que así hemos estado los estudiantes cada 4 años teniendo que marchar para rogarle al presidente de turno que si por favor le da más plata a las públicas. Y así cada 4 años en un paro en los mismos temas. Para cambiar eso de fondo y estructuralmente, nosotros presentamos un proyecto para reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que son los que definen la estructura de financiación de las universidades públicas y que construimos con el movimiento estudiantil, profesoral y de trabajadores y de trabajadoras. Ya, Ana, lo habíamos radicado en el 2022. ¿Pero qué pasó? El Ministerio de Educación no quiso apoyarlo, el Ministerio de Aurora Vergara, y se hundió por falta de apoyo del gobierno. Pasó 2 debates por unanimidad, 2 de 4, o sea, estábamos en la mitad del camino, pero lo dejaron hundir por inanición, porque no lo aprobaron, no porque no lo aprobaron, sino porque no le dieron debate. Esta vez con el nuevo ministro de Educación, después de mucho presionar, ellos dijeron, listo, lo vamos a volver a radicar y esta vez sí lo vamos a apoyar. Pero parece que eso se ha quedado solamente en las promesas, porque ya van 8 meses, perdón, 8 meses desde que radicamos el proyecto y apenas ha tenido un debate. Y eso es justo lo que pasa con los proyectos que se hunden en el Congreso. Entonces, por eso llamamos la atención del movimiento estudiantil y profesoral de que si queremos resolver estructuralmente este problema, necesitamos reformar la ley para no tener que estar marchando cada 4 años rogándole a cada presidente que sí, por favor, y para que haya un cambio estructural para atender esas necesidades nuevas de las públicas y también para saldar en el largo plazo la deuda histórica que se tiene con las universidades públicas. Representante Pedraza, ¿usted conoce si se están planteando de pronto movilizaciones por parte del movimiento estudiantil, pues para ejercer presión sobre este tema? Pues lo que pasa es que yo ya no hago parte del movimiento estudiantil y en ese sentido pues soy como muy respetuosa de sus liderazgos, pero a mí me parece que esta opción debería contemplarse de parte de las y los estudiantes. Porque, sobre todo porque, mira, a mí la gente me dice, no, si usted quiere que avance su proyecto fácil, solamente vaya a hablar con Benedetti. Y obviamente Benedetti tiene cero identidad con la agenda del movimiento social, o sea, le importa un pepino lo que pase con las universidades públicas. Él en lo que está es resolviendo sus temas y zafándose de la justicia en fuga, como dice él mismo, un ministro en fuga. En cambio, pues digamos que como sabemos que nada ha sido regalado, pues mi invitación es a que el movimiento estudiantil se reactive. Bueno, representante, muchísimas gracias por estar aquí y hacer este análisis con nosotros. Gracias a ti, Ana. Perdón si fue un poco pesimista en muchos temas, pero de verdad, pues yo lo que quiero decir es que tenemos que empezar a construir un camino distinto, un camino que no implique volver a elegir a las mismas fuerzas políticas del pasado que también nos tenían en la olla, pero que también sea exigente con lo que le vamos a ofrecer al país como un camino distinto a ese. No puede ser cualquier otro camino, no puede ser el camino también de estos escándalos de corrupción, del machismo, del patriarcado, no, no puede ser Benedetti o Uribe, no. Tenemos que poder construir un camino distinto a esas dos alternativas que están puestas hoy sobre la mesa y pues ese es el gran reto que tenemos.